Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo a mi canal de YouTube. Es este espacio donde podemos dedicar un poquito más de tiempo y profundidad en hablar algunos temas y en este caso vengo con un melón, ¿vale? Hoy vamos a hablar del snatch, que si tuviera que decir el mayor o la mayor rompeduras de cabezas para un crossfitero seguramente, o por lo menos mi top 3 tendría el nombre del snatch. Así que vamos a ver en este vídeo rápidamente y de forma súper sintetizada y sin paja ir directamente al grano cuáles son las principales causas que me hacen no mejorar en mi snatch y qué hacer para mejorarlo, sobre todo sin pecar en esas molestias o lesiones que me pueden provocar el llevar una mala praxis o no estar dando con las teclas que se tiene que dar con el snatch. Así que si quieres mejorar tu snatch sin lesionarte o tener molestias en el intento, quédate en este vídeo. Bueno, vamos a dividir este vídeo por diferentes puntos. Vamos a empezar hablando del principal culpable. Y déjame decirte una cosa, si crees que te falta fuerza para mejorar tu snatch, déjame decirte que seguramente pondría la mano en el fuego, no sea tu caso. Y me explico. Yo trabajando aquí en el box y con todos estos años de un poquito de experiencia como atleta o como entrenadora, como coach, he podido ver en la mayoría de los casos personas con, por ejemplo, un back squat de 140 kilos, en caso de algún chico 100 kilos, 100 y pico kilos, en caso de alguna chica 80, ¿vale? Un buen back squat. Sin embargo, esos 140 luego se pelean con una barra de 60, siempre y cuando haya que llevarla por encima de la cabeza en esa sentadilla. O, por ejemplo, si una chica levanta 100 kilos en snatch, ¿cómo pelea sus 40, 45, 50 kilos de snatch? Entonces, esto me hace pensar que muchas veces esa fuerza no va a ser el limitante principal. Y podemos ver en estos casos cómo una barra que posiblemente sea una barra media o una barra ligera para esas personas, se mueven como si pesara 200 kilos. Y no sé si visualizáis otro perfil o otras situaciones donde esa persona hace snatch y parece que no le pesa la barra. Y puede llevar lo que sea en la barra. Ya no me meto con los kilos, ¿vale? Puede llevar lo que sea, pero parece que de lo que es la realidad y lo que pesan los discos a lo que aparentemente le está costando a esa persona, no le pesa. Pues aquí es donde encontramos el principal culpable porque no te hace progresar tu snatch y te cuesta tanto. Así que vamos a hablar del principal culpable, que es tu movilidad y la comodidad con la que soportas la barra en una posición de overhead y sentadilla. Así que, para dejar constancia de esto, lo escribimos. En esta primera parte quiero contaros los requerimientos de movilidad que necesitamos para hacer un buen snatch, ¿vale? En esto vamos a hacer un dibujito. ¿Por qué el dibujo lo he dibujado en squat snatch y no en power? Porque este vídeo solo va del snatch. También déjame decirte que si ahora mismo tienes más kilos en power snatch recibiendo en un taburete sin ir a sentadilla profunda que en sentadilla profunda, déjame decirte que eso también es un techo a la hora de progresar, ¿vale? Siempre que levantemos en halterofilia, en power, nos estamos dejando un gran colchón de mejora de mover kilos. Si te fijas, en la élite, la gente que hace halterofilia, siempre va a ser mucho más fácil levantar con la barra bien colocada una sentadilla que ese primer tirón que necesitamos en un power de levantar la barra hasta aquí para meternos debajo de ella en taburete. Siempre va a ser mucho más fácil levantarla hasta la altura del ombligo y con la barra bien colocada y con una posición de sentadilla cómoda, solventar esos kilos de fuerza de sentadilla. ¿Qué ocurre? Si aún no tenemos la movilidad de nuestro lado, de nuestra parte, pues nos encontramos con ese limitante. Y por ello, levantas más en power que en sentadilla. Nos vamos a centrar primero en mejorar una posición de overhead squat estable y fuerte que me permita aplicar fuerza para luego no tener ese techo de levantar la barra hasta allí. Dicho esto, ¿cómo primero trabajaría mi posición de overhead squat estable? Algo que me permita de verdad aplicar fuerza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a movilidad en esta posición de overhead squat? Que diría que es de las más demandantes que tenemos de movilidad. Para empezar, si ya la sentadilla es una cosa que a veces nos cuesta, romper el paralelo, la movilidad de tobillo, pues obviamente necesitamos una correcta movilidad de tobillo y dorsiflexión, que es esa capacidad que tiene mi rodilla de avanzar con respecto a la punta del pie, que es lo que me permite
tener una posición de la sentadilla erguida. Obviamente, la movilidad de cadera va a tener también una función fundamental para tener una posición de sentadilla cómoda. ¿Qué ocurre si esta movilidad no la tenemos tan desarrollada o no es la suficiente para solventar mi overhead squat? Hago otro dibujito. Bueno, perdón por mis dotes artísticas, que no son lo mejor, pero vamos a ver una persona que, por ejemplo, su movilidad de tobillo no es buena, no tiene esa capacidad, ¿vale? Si yo intento bajar sin la posibilidad de que mi rodilla avance con respecto a la punta del pie, voy a tener que compensar a nivel carga con mi tronco, inclinándome hacia arriba. ¿Para qué? Para no caerme hacia atrás, porque soy incapaz de bajar llevando las rodillas hacia adelante y lo tengo que compensar para no caerme de culos, inclinándome el tronco hacia detrás. Cuando es una sentadilla normal, bueno, ningún problema, lo solvento inclinándome hacia adelante, llevando el contrapeso de mis manos hacia adelante y lo podría solventar. ¿Qué ocurre cuando tengo una barra encima de la cabeza y mi hombro tiene esta capacidad de flexión? Inviable. La barra no consigo mantenerla arriba, se me empieza a ir hacia adelante y no estoy en una posición cómoda para solventar esa carga. Ok, perfecto. Julia, ya tengo una posición de sentadilla correcta. Mi sentadilla es buena, yo bajo a sentadilla y me encuentro cómoda. Mi tobillo se mueve correctamente, mi cadera también. Tengo una posición de sentadilla erguida. Pero aún así, la barra encima de la cabeza me pesa barbaridades. Pues tenemos que empezar a ver qué otras articulaciones pueden estar jugando un papel fundamental. Y es la columna torácica y mi hombro, que son esos dos complejos articulares el que me permite llevar una posición de overhead completamente. No es lo mismo tener una barra aquí, donde me pesa muchísimo porque me ejerce una palanca, que tener una barra completamente alineada, su centro, con mi hombro, con la línea media de mi tobillo, donde la barra no pesa tanto porque está alineada con los ejes. Imaginaros que esta misma persona, que tiene una sentadilla buena, una sentadilla erguida, no tiene la movilidad de hombro suficiente para soportar la carga encima de su cabeza. En este caso, tampoco tendríamos un overhead squat eficiente porque no estaríamos cómodas para aplicar fuerza. Desde aquí, genial. Desde aquí sería difícil solventar esa posición. Este dibujo lo dejo que me ha gustado, ¿vale? Entonces ya tenemos el principal culpable. Si no estoy practicando mi halterofilia en squat, tengo ese techo y ese limitante. ¿Qué no me hace entrar en squat? Tener una posición de overhead squat correcta y eficiente. Cuando ya tengo esto, oye Julia, yo tengo un overhead squat bien, pero lo que me cueste ya es la eficiencia de la técnica. No tengo pillado el meterme debajo de la barra. Necesito hacer un power y continuar bajando. No me encajo bien abajo. Perfecto, podemos empezar a hablar de la técnica, donde la movilidad ya no es un limitante. ¿Vale? Vamos a poner aquí recepción en squat. Puede ser el segundo limitante que nos esté haciendo no progresar en esto. En este caso te voy a proponer dos ejercicios para que trabajes tu entrada rápida en la barra. Seguramente si llevas muchos años entrando en power y estás cómodo, ese clic mental de entrar en una posición de sentadilla profunda te cueste. Entonces mi propuesta es que trabajes estos dos ejercicios que son tanto el snatch balance como el tall snatch para mejorar tu velocidad, tu eficiencia y tu seguridad en entradas bajas en la barra, tus entradas en squat. Y por último y tercer punto, quiero hablar de dolores y molestias que podemos tener cuando hacemos el snatch. Es algo también bastante común, cuando es una posición que no estoy cómoda, pero quiero llegar a ella, pero aún mis articulaciones aún no tienen las capacidades suficientes para solventarla cómodamente, lo hago a costa de compensaciones o a costa de gastar energía extra. Por ejemplo, dolor en el hombro, ¿vale? Acordaros del segundo dibujo que he hecho. Una persona que su sentadilla era obligatoriamente inclinada hacia adelante y su hombro, por ejemplo, tiene una flexión correcta. ¿Qué le ocurre a ese hombro? Va a tener
que trabajar y llevarse muchísimo trabajo extra de una flexión mucho más forzada por culpa de no tener capacidades suficientes en otras articulaciones, como por ejemplo rodilla y cadera. Entonces, muchas veces cuando tenemos dolores y molestia en un snatch, nos puede decir o nos puede dar información sobre una articulación que se está llevando trabajo extra a costa de solventar alguna otra deficiencia de otras articulaciones. Porque si esta posición la tengo cómoda versus cuando algo tengo que solventar para que la barra no se caiga. ¿Vale? Otro ejemplo, cuando mi movilidad de hombro no es buena, también igual visualizáis a alguna persona que se le empieza a flexionar los codos para evitar que esa barra se vaya hacia adelante. Entonces, mi recomendación es que si tienes algún dolor o molestia mientras haces el snatch, vayamos escalón tras escalón, priorizando mi movilidad de tobillo, cadera, columna torácica y hombro para conseguir esa estabilidad en overhead, trabajar la eficiencia en el movimiento para, por último, que sea un movimiento que tenga las capacidades de solventar y no un poquito forzando ciertas posiciones. Yo siempre digo, un squat snatch o un overhead squat no tiene por qué ser un ejercicio para todo el mundo. Podemos adaptar muchísimo la profundidad de la sentadilla, podemos adaptar la carga, podemos adaptar la anchura del agarre, podemos adaptar la dirección de la carga, por ejemplo, en vez de con barra, trabajar con algún landmine que me permita ir trabajando mi flexión de hombro sin someterle a tanta demanda de golpe, y siempre trabajar los eslabones débiles primero para conseguir un snatch fuerte. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si queréis que profundice en alguno de estos guiones puedo hacer otro vídeo sin ningún problema. Por un lado, el principal culpable, por otro lado, la técnica y qué hacer para no tener dolores o molestias en el intento de mejorar tu snatch. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.